¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato nos vamos a Venezuela. El presidente candidato a la reelección, Nicolás Maduro, está ofreciendo declaraciones desde Maturín, estado Monagas, como parte de su campaña. Yo descubrí que había más de 700.000 jóvenes venezolanos mayores de 18 años que se inscribieron en el carnet de la patria y no estaban estudiando ni trabajando. Y fue con el carnet de la patria que creé el Plan Chamba Juvenil. Y ya hemos incorporado a 1 millón de jóvenes en el Plan Chamba Juvenil. Gobernadora Yelixe Santaella, le traigo buenas noticias. Hasta el día de hoy se han incorporado al Plan Chamba Juvenil 37.800 jóvenes de Monagas. Y aprobé los recursos para incorporar 50.000 jóvenes nuevos al Plan Chamba Juvenil, al trabajo, al estudio, a la vida. Levanten la mano los jóvenes del Plan Chamba Juvenil. Gobernadora Yelixa, le tengo otras noticias. Hogares de la Patria. El imperialismo quiere que eliminemos el carnet de la patria. Si es que con el carnet de la patria, Cilia, tú lo sabes muy bien. Vamos a darle un aplauso a Cilia, primera combatiente. Cilita la bonita. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. La Cilita, la bonita. El candidato a la reelección a la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteramos, se encuentra en Maturín, estado Monagas, como parte de su campaña. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Por lo pronto le presento nuestra pregunta del día. Aquí la tiene en pantalla. Estados Unidos rompe su compromiso con Irán y se sale unilateralmente del acuerdo de 2015 en materia nuclear. ¿Qué busca Donald Trump con esta jugada? Opine. Vamos entonces a pasar a nuestro primer tema del día. Hoy se inauguró en La Habana la 37ª sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Durante el encuentro, Cuba recibió la presidencia pro tempore del organismo. En nuestro primer tema del día le contamos los pormenores. Fue México el país que le entregó a Cuba la presidencia pro tempore de la CEPAL. La mayor de las Antillas asume por un periodo de 2 años esta responsabilidad. En el evento participó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hizo un balance de los desafíos que deben afrontar países miembros. También hizo un llamado al compromiso de las naciones en lograr una globalización equitativa sin exclusión. Estimados amigos, nos enfrentamos a numerosos desafíos. No obstante, un aniversario constituye una oportunidad para hacer balance de esos desafíos y para celebrar los logros de manera que nos sirvan de inspiración en el camino hacia adelante. La historia de la CEPAL es la historia de la lucha por la justicia económica y social dentro y fuera de la región. Es una historia que nos recuerda que no debemos rendirnos jamás. Comprometámonos a seguir creando, a seguir trabajando y a seguir luchando por una globalización equitativa que no deje a nadie atrás. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, destacó el trabajo de Cuba sobre la cooperación en la región. Bárcenas destacó las oportunidades y lecciones aprendidas de las experiencias cubanas y se refirió además a la integración regional como un tópico siempre presente en las agendas de Cuba y la CEPAL. Valoró que Cuba se ha convertido en ejemplo de la cooperación sur-sur. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel instó a los Estados miembros a trabajar en la reducción de la pobreza en la región. Como bien apunta el informe preparado por la CEPAL,
La desigualdad tiene no solo implicaciones económicas, sino también políticas, sociales y culturales. La distribución de los ingresos y la riqueza constituye el elemento central para cerrar esa brecha y para ello ha de garantizarse por parte de los Estados el acceso de todos a la alimentación, al trabajo, a la educación de calidad, a la salud, a la cultura y a mejores condiciones de existencia. Si bien es cierto que debemos abordar, como reza el tema central de esta reunión, la ineficiencia de la desigualdad, el verdadero objetivo tiene que ser la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la justicia social, y por consiguiente la reducción y eliminación de la creciente pobreza que padecen cientos de millones de latinoamericanos y caribeños. Alien Fernández nos tiene mucho más desde La Habana. Te saludo, Alien. Adelante. Hola Rey, un gusto saludarte a esta hora. En efecto, eso que estábamos reseñando fue lo ocurrido durante la mañana, durante la inauguración del 37 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Durante la jornada de la tarde, los asistentes se han dedicado a dialogar, a reflexionar sobre los 70 años de este mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que Cuba es fundador de este mecanismo creado en 1948. Y en el centro de los debates ha estado el tema de la necesaria cooperación sur-sur para el desarrollo de las naciones. Sobre ello quiero conversar en este minuto en exclusiva para Telesur con el vicepresidente de Planificación de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Menéndez. Buenas tardes, bienvenido a este contacto. Bueno, sobre el tema de la cooperación sur-sur, ¿cuán importante, cuán útil puede ser la CEPAL en este interés? Bueno, estamos viendo unos temas que son estructurales para toda la humanidad, para todo el planeta, y evidentemente cuando hablamos de los temas de las desigualdades, cuando hablamos de los problemas de inequidad que se vienen planteando en nuestras sociedades, sin duda alguna el tema de fondo tiene que ver con la forma de organización de las sociedades en sí mismas. La manera de la agresión desde el punto de vista del imperialismo, la manera de organización del sistema capitalista lleva siempre inexorablemente a tener formas de exclusión. Y eso es probablemente uno de los temas de debate que tenemos que tener. ¿Cuáles son los elementos de causalidad que tenemos en función de las inequidades? En el caso de Venezuela, nosotros hemos dispuesto la organización del Plan de la Patria como un esquema y una estrategia desde el punto de vista del desarrollo. Así, por ejemplo, nosotros tenemos no solamente resolver los problemas de inequidad, sino que adicionalmente generar las bases materiales y económicas para la construcción del socialismo. Nosotros, por ejemplo, asumimos dentro de los desafíos que tenemos en el Plan de la Patria que nosotros en el 2025 vamos a ser 35 millones de personas. De esos 35 millones de personas vamos a tener cerca de un 64% de las personas en edad productiva. Vamos a generar 6 millones de puestos de trabajo. De esos 6 millones de puestos de trabajo, 4.2 millones de puestos de trabajo van a ser para la juventud. Esto de alguna manera pone de relieve donde Venezuela, como parte precisamente de los esquemas de integración y como parte precisamente de las apuestas, ha puesto sus énfasis. Sus énfasis están en la protección del pueblo y sus énfasis precisamente están dispuestos en el desarrollo de una nueva base productiva. Sin duda alguna, al mismo tiempo que hablamos de los desafíos que plantea un esquema como es el caso del Plan de la Patria, nosotros también tenemos que ver la denuncia que debe existir a nivel internacional sobre todos aquellos esquemas que lleven a vulnerar la soberanía y la independencia de los países. Nosotros escuchamos hoy en la mañana, por ejemplo, la intervención del presidente cubano en lo que fue este 70 aniversario de la CEPAL y veíamos cómo se formulaba una denuncia que tiene que ver precisamente con el neoliberalismo, que tiene que ver con la concepción y la forma de organización del sistema mundial. Si nosotros no atendemos ese tema de fondo, lo que puede ocurrir simplemente son programas de ajuste. Pueden existir políticas referenciales de transformación aparente de las sociedades, pero el tema de fondo va a estar de alguna manera subyacente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Venezuela, en medio precisamente de una agresión económica como la que ha tenido Venezuela, nosotros digamos que en este momento alcanzamos el 100% de la población con pensiones, que tenía edad de pensión, que tenga pensiones? ¿Cómo podría ser eso posible? El resto de los países del mundo hablan precisamente de los temas de recorte. Decía la secretaria ejecutiva de la CEPAL, decía cómo precisamente acusaban una desinversión desde el punto de vista social en la medida que se planteaban dificultades desde el punto de vista de la balanza de los países. Bueno, en Venezuela ocurrió lo contrario. En la posición del presidente Maduro
Maduro ha sido que lo primero es proteger al pueblo. Entonces ahí tú tienes 100% de la población en edad de pensión. Tienes que, independientemente de una guerra económica, se generan programas de protección desde el punto de vista alimentario, se genera el programa de la matrícula 100% desde el punto de vista de la educación. Esto lo que quiero significar, de alguna manera, es cómo el debate tiene que estar vinculado no solamente a las formas de medición, no solamente está vinculado al supuesto teórico de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que adicionalmente tiene que estar en el dedo en la llaga sobre los problemas existenciales que tiene el mundo, sobre los problemas fundamentales que tiene. Nosotros podemos decir, no es que haya un problema climático. ¿Y cuál es la causa del problema climático? ¿Cuál es la razón fundamental desde el punto de vista del modelo productivo que tenemos? ¿Cuál es la hipocresía de países que sencillamente hablan de estos problemas que posteriormente ocurre algo completamente distinto en el trasfondo? Nosotros hemos asumido lo que tiene que ver esta discusión en el caso de la CEPAL, lo que tiene que ver la discusión sur-sur, no solamente como un tema teórico, sino como unos actores beligerantes desde el punto de vista de la trascendencia que tienen estos proyectos para el desarrollo de nuestros países. Es por eso que la posición del presidente Maduro ha sido una posición de defensa a ultranza de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y es tan así que lo hemos incorporado como columna vertebral dentro del Plan de la Patria. Nosotros conversábamos precisamente con el director de la Agencia de Desarrollo Sur-Sur de la ONU, y él nos decía, ningún país es tan rico como para no necesitar la ayuda de un país en desarrollo, ni ningún país es tan pobre como para no tener algo que aportar. Sin embargo, varios analistas decían acá, lo que pasa es que ocurre lo contrario. Cuando un país llega a una vía de desarrollo, pues se olvida de ese país pobre, y mucho más cuando un país rico hace una guerra económica a otro, ¿no? Sí, no hay forma en que alguien pretenda salvarse solo. No existe la manera, ni existe un orden mundial donde eso sea posible. Hay que ir asumiendo dentro del respeto, dentro de la diversidad de posiciones, la defensa precisamente de un mundo donde eso sea factible, donde eso sea posible. Ahora uno se pregunta, ¿cómo queda el esquema de respeto y cómo quedan los aspectos declarativos cuando uno ve, por ejemplo, que a un país, como es el caso de Venezuela, se le genera una guerra económica vinculada, por ejemplo, al tema de la moneda? ¿Cómo se puede ser impune sencillamente ante la visión de sacar por contrabando de extracción el papel moneda de nuestro país? ¿Cómo se puede quedar tranquilo cuando precisamente se generan mecanismos de perturbación desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de abastecimiento, vinculados a procurar arrodillar a un país? Lo mismo ha ocurrido con Cuba, con años vinculados al tema de bloqueo. Bueno, lo mismo se ha pretendido en el caso de Venezuela. Sin embargo, y es lo más importante, lo más trascendente, cuando países como el caso de Venezuela disponen que ya prácticamente dentro de 12 días vamos a tener elecciones presidenciales, y se está asumiendo una postura, la postura de la democracia, la postura de asumir los esquemas de defensa del protagonismo de los pueblos y la postura de asumir el reto de construir el plan de la patria, el plan de desarrollo de un país. Temas muy importantes que nos escuchen en toda nuestra América a través de Telesur, que es precisamente un proyector sur-sur, tiene que ver con la concepción desde el punto de vista de la comunicación, que tiene que ver con la posición de romper la hegemonía de los medios de comunicación que pretenden tildar a los países e imponer sus modelos de realidad. Eso es uno de los esquemas precisamente desde el punto de vista geopolítico, lo que significa un esquema como Telesur. Ahora, es muy importante que a través de un espacio como este veamos en un momento de desafío, en un momento, por ejemplo, de guerra económica, cómo se robustecen los países, cuáles son las cifras que tienen los países, por ejemplo, como metas, como decir, yo no renuncio a mi esperanza, yo no renuncio a mi vocación de construir en el futuro. La Venezuela del año 2025, que es la Venezuela que estamos empeñados en construir y que invitamos a todos los países del mundo a que humildemente puedan ver nuestras experiencias. En este momento, por ejemplo, tiene la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas en 4.4%. ¿Cómo pudo conquistarlo en medio de una guerra económica? Lo conversábamos hace poco con la secretaria ejecutiva, la doctora Bárcenas, lo discutíamos con ella. Tiene que ver precisamente con que eso es posible porque existe una misión vivienda, porque se atacan los problemas estructurales. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros en este momento acudamos al tema de proponernos una meta de matrícula 100%? Tiene que ver que ante los embates de una guerra nosotros invitamos a todos los niños a estudiar y a precisamente a partir de estudiar ahí tener los programas alimentarios. Lo que quiero decir es que el tema de fondo tiene que ver con la reorganización, con la nueva organización de los modelos económicos, de los modelos productivos y la defensa ultranza de la democracia en cada uno de nuestros países. En 30 segundos, la revolución bolivariana desde su triunfo ha sido un ejemplo de inversión social. ¿Se puede hablar de desarrollo de una economía de primer mundo sin políticas públicas que tengan que ver con las problemáticas de los ciudadanos? No existe la posibilidad
del desarrollo de la economía separado de los esquemas sociales. Nosotros en Venezuela hemos alcanzado el 74% del total de la inversión que se genera en nuestro país tiene que ver precisamente con la inversión en el sector salud, en el sector social. Nosotros anteriormente teníamos estos valores en 39%, es decir, pasamos la inversión social de 39 a 74%. Ahora bien, eso existe vinculado con la economía. Eso existe vinculado con la cultura, existe vinculado con la política, existe vinculado con lo espacial. Esto es tan importante, robándome más de tus 30 segundos, esto es tan importante porque para los revolucionarios y para Venezuela, el debate que está de fondo no es un problema simplemente de unos parches y de unos esquemas aislados, de unas etiquetas que suenan bien en el marketing. Para nosotros la democracia es integral, para nosotros la democracia es el afrodescendiente, es la mujer, es el niño, para nosotros la democracia es lo espacial, para nosotros la democracia es lo social, es lo cultural, es lo político. Por eso la concepción nuestra es de una democracia plenamente integral y por eso lo económico existirá en la medida que exista lo social y viceversa. Muchísimas gracias. Hemos conversado en exclusiva para Telesur con el vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, quien ha dialogado sobre la postura que trae ese país acá a esta sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde estará, por supuesto, sobre la mesa la importante inversión social que desde el triunfo de la Revolución Bolivariana se adelanta en esa nación suramericana. Rey. Excelente, Alia. Muchísimas gracias por la entrevista. Usted se preguntará qué es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y cuál es su función. Se lo contamos en Temas del Día. La CEPAL fue creada en 1948. Hoy presta servicios a 33 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a varias naciones de América del Norte y Europa. Es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas encargadas de promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo. Los Estados miembros de la comisión suman 44, además de 9 miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. La CEPAL funciona como un centro de estudio en la región que colabora con los Estados miembros y diversas instituciones locales, nacionales e internacionales en el análisis de los procesos de desarrollo a través de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Sepa además que un reciente informe de la CEPAL presenta las proyecciones para este año en curso. Se espera que la economía global se expanda a tasas cercanas a las de 2017, en torno al 3%, y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se espera una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales. Aunque el consumo privado sigue siendo un motor de la demanda interna, en 2018 va a destacar el aporte de la inversión. Sobre el resultado regional, Brasil tendrá un crecimiento del 2% comparado con el 0,9% del año pasado. Chile va a pasar de 1,5% en 2017 al 2,8% este año. Colombia del 1,8% al 2,6% y Perú del 2,5% al 3,5%. Se espera además que Panamá tenga la mayor tasa de expansión en 2018 con el 5,5%, seguida de República Dominicana con el 5,1%, Nicaragua con el 5%. El resto de las economías de América Latina van a crecer entre un 2 y un 4% de acuerdo con este informe de la CEPAL. Y en Temas del Día también le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno se va a retirar del pacto nuclear con Irán firmado en 2015. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de Washington? ¿Qué reacciones ha generado? ¿En qué consiste el acuerdo? Quédese, se lo vamos a contar en nuestro segundo Tema del Día. Anuncio hoy que Estados Unidos va a retirarse del acuerdo nuclear iraní. En pocos instantes firmaré un memorando presidencial para reinstaurar las sanciones iraníes, las sanciones estadounidenses contra Irán relacionadas con el acuerdo, y vamos a restituir el mayor nivel de sanciones económicas. Cualquier país que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también podría ser fuertemente sancionadas por Estados Unidos. Así anunciaba el presidente Trump el retiro de su país del acuerdo nuclear con Irán. Tras meses de ataques continuos que atentaban contra la estabilidad de lo pactado, el mandatario anunció su decisión respecto al acuerdo suscrito por Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China. Trump aprovechó la oportunidad para firmar un decreto que impone nuevas sanciones contra la nación persa y sus aliados. Este no es el primer pacto que desmantela el presidente estadounidense tras su llegada a la Casa Blanca. Vamos a recordar que hace unos meses se retiró del Acuerdo de París
que busca impulsar medidas que permitan proteger al planeta de las consecuencias del cambio climático. Alina Duarte nos actualiza desde Washington, D.C. Saludos, Alina. ¿Cómo reacciona la sociedad estadounidense tras esta decisión de la Casa Blanca de retirarse del acuerdo nuclear iraní? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Así es, pues con protestas a las afueras de la Casa Blanca en cuanto el mandatario estaba haciendo este anuncio, rechazando esta decisión que tomó sobre el Plan Integral de Acción Conjunta, mejor conocido como el acuerdo nuclear con Irán. Pero también son los senadores, por ejemplo, Bernie Sanders, quien dio este mensaje hace unos minutos diciendo que se trata de la última de las decisiones impertinentes que acercan a Estados Unidos hacia un conflicto, ya que no se trata solo de un acuerdo bilateral, sino uno donde participan incluso los aliados estadounidenses como Francia y el Reino Unido. El senador Durbin, también un senador demócrata, dijo que lo que menos necesita en este momento el mundo es una amenaza nuclear, lo cual catalogó la decisión de Trump como un error de dimensiones históricas, una opinión que comparte también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra en Cuba, pero a través de un comunicado dio a conocer su preocupación por la toma de decisiones del mandatario estadounidense, ya que dijo este acuerdo se trata de un logro importante en la no proliferación nuclear y la diplomacia que ha contribuido no solo a la seguridad y a la paz regional, sino a la seguridad internacional. Durante las últimas horas veremos todas estas reacciones que siguen surgiendo y sobre todo estas preocupaciones de lo que puede llegar a pasar una vez que se tomó esta decisión unilateral, Rey. Muchas gracias, Alina. Seguimos revisando reacciones en temas del día. Casi inmediatamente después de haberse pronunciado, Donald Trump reaccionó el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Destacó el carácter multilateral del acuerdo nuclear firmado en 2015 con el Grupo 5+1 y acusó a Washington de incumplir sus compromisos internacionales. El acuerdo nuclear no es un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Que Estados Unidos quiera que se retira de este acuerdo. El Plan Integral de Acción Conjunta es un acuerdo multilateral e internacional. Es un acuerdo que está confirmado por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y la resolución 2231. Entonces, Estados Unidos de forma oficial anunció que no cumple y que no hace caso a los compromisos internacionales. Por su parte, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, también se pronunció después de la decisión del presidente Donald Trump. Vamos a escucharla. Permítame concluir con un mensaje a los ciudadanos y dirigentes iraníes. A todos y cada uno de ellos, no dejen que nadie desmantele este acuerdo. Más reacciones respecto a esta noticia. Aquí se las presentamos. Mediante su cuenta en Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron destacó: Francia, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo nuclear iraní. El régimen de no proliferación nuclear está en juego. También vemos desde la cuenta de la ONU que se expresa esto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifiesta su profunda preocupación por el anuncio de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán en 2015. Nuestro tema en desarrollo: avanza la campaña electoral en Venezuela con vista a los comicios presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo. Mientras Nicolás Maduro, candidato del Frente Amplio de la Patria, desarrollaba su acto de campaña por varios estados del país, Luis Alejandro Ratti anunció su retiro de la contienda para apoyar al postulante opositor Henry Falcón. Nuestra corresponsal, Madeleine García, nos tiene los detalles a través de la línea telefónica. Te saludo, Madeleine. Prácticamente se veía venir esta alianza que desde hace días los candidatos opositores venían tanteando, a juzgar por las encuestas que dan como vencedor en los comicios al candidato Nicolás Maduro. Amplíanos, por favor. Así es, Rey, desde hace días, como tú lo has dicho, se ha venido notando esta tendencia, y es que ellos habían propuesto que los candidatos se unieran para poderle hacer frente, en este caso, a Nicolás Maduro. Y eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy, pero también el candidato
Bertucci ha dicho que él debe ser el candidato único. Ahí se nota una clara diferencia entre los sectores de la oposición. Hay que esperar los días, pero la lectura es la que acabas de dar tú. Ahora, tú has dicho, corre la campaña electoral. Quedan cerca de 9 días para el cierre de campaña, 2 domingos para las elecciones presidenciales. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, recorrió hoy el estado Amazonas y el estado Monagas. Acaba de concluir aquí su actividad. Mucha gente en la calle nos sorprendió muchísimo y lo hemos venido diciendo. Los jóvenes, Rey, en estas actividades, pero sobre todo convencidos, es un voto de conciencia, un voto que no quiere que haya más injerencia, que defiende la paz de esta nación. Y hemos visto precisamente eso es lo que nos han dicho en el día de hoy. Y que ese fue el presidente Nicolás Maduro, que, tras las agresiones en el día de ayer por parte del presidente de Estados Unidos, se ha dicho que, no deben realizarse estas elecciones y se le exige prácticamente a Venezuela eso. Y mientras más agresiones, más la gente sale a la calle, más defiende la soberanía y más defiende al país. Y este es el ambiente que hemos visto hoy. Muchísima gente en esta actividad de campaña del presidente Nicolás Maduro ratificando precisamente esto. Queremos la paz, no injerencia, y rechazando precisamente que digan o que exijan Estados Unidos y sus aliados que en Venezuela no se llevan a cabo elecciones. Ya ha dicho, llueve, truene o relampaguea. Así lo repitió el presidente Nicolás Maduro. Las elecciones van este 20 de mayo. Rey. Muchísimas gracias, Madeleine García, nuestra corresponsal que se encuentra tomándole el pulso a esta campaña de los candidatos a la presidencia de Venezuela. Vamos a repasar nuestra pregunta en Twitter y tenemos respuestas. Ahí está en pantalla nuevamente. Estados Unidos rompe su compromiso con Irán y se sale unilateralmente del acuerdo de 2015 en materia nuclear. ¿Qué busca Donald Trump con esta jugada? Vamos a ver la primera respuesta. Aquí está, Luis Cordido. Es una declaración de guerra llevada a cabo por el Estado genocida de Israel, dueño y señor de la política exterior de Estados Unidos para Oriente Medio. La pregunta ahora es, ¿qué pasará en el estrecho de Hormuz? ¿Cómo afectará al precio del petróleo? Dos preguntas que quedan colgadas. José Manuel Barroso, este enajenado mental de Donald Trump quiere acabar con la humanidad. Sin duda, el mundo está en peligro ante este fascista supremacista que solo responde a la industria y lobby militar. Grave el retiro de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. ¿Será el Armagedón? Roguemos que no. Vamos a ver qué nos dice The Pessimist. Ese tal Donald Trump quiere provocar caos y confusión en todo el mundo. Romper el acuerdo con Irán es llevarnos a la incertidumbre de un peor panorama en cualquier momento. Estados Unidos se está dando un paso en falso y ese error le va a costar muy caro. Paco también respondió, vamos a ver su respuesta. Lo único que busca es llamar la atención de todos, Donald Trump. Se ha empeñado hasta la saciedad en acabar con todo lo que hizo Obama. Si le preguntan si él tiene un tratado mejor, lo más seguro es que diga que no. ¿Quién lo entiende? Para él todo es malo, pero no dice cómo mejorarlo. Y por último, José Emilio dice, es una jugada o una pataleta de un loco de gran flequillo a saber. Muchísimas gracias por su participación en nuestro espacio.